Hola, muy buenos días, Román. ¿Cómo está todo? Pues un poco cansado, fue una jornada bastante larga, aunque podemos decir que fue una jornada cívica, una fiesta electoral que le permitió a Ecuador ya tener su presidente en voz o en manos de Daniel Noboa. Mm. Si te pregunto, Igor, ¿quién es Daniel Noboa? ¿Cómo nos explicas que además de ser el presidente más joven de ese país con apenas 35 años, qué más lo describe? ¿Qué destacas de él? Bueno, vamos a ponerlo en contexto. Es una persona con poco tiempo en la política, apenas llegó a la política, a la Asamblea Nacional hace 2 años, cuando fue electo por la provincia de Santa Elena. Es hijo de un empresario muy exitoso, Álvaro Noboa. La familia Noboa es parte de esta fuerza empresarial que ha llevado desde ser una familia bananera, pero ha sido además, no solo es parte de una familia poderosa, sino que él mismo se ha construido, estudió en Nueva York, en la Universidad de Nueva York, es empresario de negocios y tiene su propia empresa. Aparte se convirtió, fue se me fue el cargo, pero se convirtió en uno de los gerentes de exportaciones de la naviera de la corporación Novoa más jóvenes en la historia. O sea, es una persona que se ha trabajado y que comenzando esta campaña incluso se impuso a su papá porque su papá quiso volver Álvaro Novoa se lanzó en 5 ocasiones a la presidencia, no llegó, se intentó lanzar en esta, pero los dos presentaron la candidatura y el papá se retiró. Al final el papá no terminó de hacer todo lo que se requiere para presentar la candidatura y pues en este momento con el 52,11% de los votos es el nuevo presidente de Ecuador, como tú lo Mm. dices, el presidente más joven de la historia. Habrás tenido ocasión, me imagino, desde anoche, durante toda la jornada de ayer y sobre todo hasta altas horas de la noche, a leer a expertos en materia política, analistas, opinar sobre este triunfo de Noboa. ¿Cómo lo recogen? ¿Cómo lo reciben? ¿Qué lectura dan? ¿Es el fin de la polarización? ¿Es el fin por ahora del correísmo? ¿Cómo interpretar esta victoria? Bueno, Román, desde que incluso llegó a la segunda vuelta, para muchos analistas, Daniel Noboa es una incógnita. ¿Por qué es una incógnita? Como te decía, tiene apenas 2 años en la política, es una persona que ha jugado a estar en un centro y en un verdadero centro, no muestra una ideología muy fuerte de derecha, se sienta, conversa y negocia con personas de la izquierda, incluso siendo presidente de la Comisión de Políticas Económicas de la Asamblea Nacional, cosa que logró ser presidente de esta comisión cuando él era el único diputado del partido de su papá. Lo que habla un poco de la capacidad de negociación que tiene Novoa, pues convertirse en presidente de una comisión necesitas el respaldo de mucha gente y él logró tener ese respaldo. Él ha sido una persona que ha ayudado incluso a los diputados a viajar. En una ocasión le tocó viajar a Rusia para hacer una negociación Ujú. y él mismo pagó el pasaje de los demás compañeros porque la asamblea no tenía dinero disponible en ese momento y él consiguió los recursos para que viajasen ocho diputados, además de él, a Rusia para verificar cómo van a hacer con el tema de los pagos, porque acuérdate Mm. que Ecuador le exporta a Rusia muchas cosas, flores, le exporta frutos, le exporta lo que es el maíz, el camarón. Entonces, evidentemente, para Ecuador era necesario buscar una forma de los pagos porque se estaba poniendo en peligro sobre todo la industria camaronera, que es uno de los principales rubros de exportación del país. Mm. Para terminar, es Igor Laurem quien nos acompaña, corresponsal de Unión Radio en Ecuador. Igor, las prioridades, los principales retos que tiene que asumir Nova, ¿cuáles son? ¿Seguridad, economía? ¿En qué orden? ¿Cuáles son los retos que tiene por delante?
Bueno, el primer reto, porque además es la principal preocupación del ciudadano ecuatoriano, es la seguridad. Novoa se ha determinado tres planes principales: seguridad, economía y lo que es la parte de educación. En seguridad está hablando de generar una mayor presencia militar en las fronteras para evitar el contrabando y además evitar la presencia de los grupos narcotraficantes que se han hecho fuertes en las fronteras ecuatorianas. Recordemos que Ecuador está entre la mafia del narcotráfico de Colombia y lo que es el narcotráfico también en Perú, que son las fronteras norte y sur. Adicionalmente, ha hablado de buscar el trabajo de la UAFE, que es la Unidad de Análisis Financiero y Económico, para evitar el lavado de capitales en el Ecuador, que también es una industria que se ha hecho muy fuerte, porque aquí hay un tráfico bastante fuerte gracias a que tenemos la moneda del dólar. Se tratan de lavar muchos capitales rápidamente en este país. El otro reto es la economía. Está hablando de hacer un plan agresivo de generación de empleo a través de incentivos tributarios. Mientras más empleos cree la empresa, más disminución de los impuestos van a tener a finales de año, pero para hacer eso los empresarios tendrían que estar al día con todos los requerimientos, es decir, impuestos sobre la renta, el IES y todo lo necesario. Y el tercer reto es tecnificar la educación. En Ecuador se está trabajando mucho el tema de las nuevas tecnologías, de lo que es el trabajo en casa, y parte de eso es lo que está llevando Daniel Noboa como estas tres propuestas de trabajo para apenas 1 año y medio de gobierno, que es lo que va a tener, e incluso ya ha adelantado que se va a lanzar a la reelección, porque tiene derecho a presentarse a la reelección en el 2025. Bien, Igor, muchísimas gracias por este reporte temprano en la mañana, muy amable. No, gracias a ti, Román, y bueno, siempre a la orden para Unión Radio. Un gusto. Igor Laborem es corresponsal de Unión Radio en Ecuador. Son las 6:49 minutos.